manifestar cualquier cosa por medio de la energía cuántica es equivalente a mover una montaña soplando. Te puedes, tú puedes decir, no, si mi soplido genera una fuerza, esa fuerza en algún momento va a mover la montaña, nunca se va a mover la montaña. De hecho, si no me crees, busca un poco, averigua cuál es el valor de H, que es la constante que se usa a nivel cuántico. Son cosas tan pequeñas. Son, de hecho, toda la mecánica cuántica y las matemáticas asociadas están hechas para describir cosas tan pequeñas que ni siquiera acumulándose en el tiempo pueden tener efecto a esta escala, de la misma forma que tú soplando para mover esa montaña. Eh, y eso es un tema de escalas. Ojo, que no es que sean mundos distintos. Estamos claros que vivimos que hay una unidad de mundo. Pero lo entretenido aquí es que a distintas escalas funcionan distintos modelos descriptivos. De la misma forma que si tú tienes un mapa a una escala muy grande, es decir, que dentro de un pequeño espacio tú puedes ver una gran cantidad de terreno, no vas a poder ver detalles. Eh, Cada vez que se habla de algo eh, a nivel cuántico, no tiene que ver con este nivel de realidad donde vivimos nuestra vida cotidiana, donde cumplimos nuestros deseos, donde nos pasan las cosas. No, es a un nivel microscópico, a un nivel atómico. Eh, de ahí que, por ejemplo, alguien me decía, no, que Crowley predijo o se anticipó a la teoría cuántica y a la superposición porque hablaba de dos cosas al mismo tiempo. No es lo mismo. No es lo mismo. Nadie que en el pasado, pueden haber muchos casos de gente que haya hablado de cosas ubicuas, que estaban en dos sitios al mismo tiempo, pero no es lo mismo que el experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija nos habla del comportamiento de partículas muy pequeñas. Ahí se cumple. Y en ninguno de esos casos en que alguien describe algo que puede ser similar, no se está refiriendo al experimento, se está refiriendo a la analogía que se usa para explicarlo. O sea, que alguien te hable del gato de Schrödinger, eso es una analogía para entender los números complejos. Si alguien me va a hablar de mecánica cuántica, yo lo primero que le pregunto es, ¿cómo resuelves raíz de menos uno? Si no eres capaz de resolverme raíz de menos uno, no me hables de cuántica. Y ojo, yo no soy científico, no soy científico. Lo más probable es que muchas de las cosas de las que voy a hablar a continuación me equivoque. Me encanta la ciencia, la amo. De hecho, para mí es un espacio de tranquilidad. Yo sé que en la ciencia las preguntas que se plantean van a tener respuestas, mientras que en el ámbito que nosotros trabajamos, en el ámbito de la metafísica, por definición, las respuestas a las que nos enfrentamos están más allá del mundo comprensible. De hecho, por eso yo hago la broma. Esto tiene una intención humorística cuando digo que la ciencia la tiene fácil. Se encarga del mundo de las preguntas que tienen respuestas, como decía James von Foster. Nosotros nos abocamos a otro tipo de preguntas. Y ahí viene el gran problema que tiene este discurso cuántico de la espiritualidad hoy en día. Y haciéndolo simple. Está el más acá y el más allá. El mundo inmanente y el mundo trascendente. Por definición tienen que ser distintos, si no serían la misma cosa y no podríamos distinguirlos como cosas distintas. Todo lo que tiene que ver con la física y la ciencia es la descripción del más acá. Por lo tanto, opera con las normas del mundo inmanente. Como la realidad trascendente
opera por definición con normas distintas, las reglas del más acá, en el más allá, no tienen sentido. Aplicarlas es intentar jugar ajedrez con las reglas del box. No se puede. No, de hecho, es una incoherencia. Es ridículo. Jugar tenis con las reglas del básquetbol es ridículo. Y peor aún, porque te dicen, no, es que el entrelazamiento cuántico, es que dos partículas alejadas siguen estando conectadas. Ya, pero eso ocurre a niveles microscópicos. No tiene que ver contigo y el amor de tu vida. No tiene que ver con esa relación emocional que tiene, por ejemplo, una madre y su hijo. Las sincronizaciones emocionales y biológicas que ocurren entre un madre y un hijo son impresionantes, pero no tienen que ver con un nivel cuántico. Y cuando nos intentamos explicar esa clase de fenómenos usando la regla de la cuántica, estamos dejando de lado todo el mundo emocional, sentimental, estamos dejando de lado toda nuestra humanidad prácticamente. Y por lógica va a generar explicaciones sin sentido. Voy a llevarlo a un ámbito más simple, donde ocurre el mismo error. Y una cosa que me la dicen normalmente, está este tipo de personajes que andan hablando de alto astral, el bajo astral, no, que hay no sé cuántas dimensiones, y ellos entienden las dimensiones como realidades paralelas. No, es que yo me fui a la otra dimensión, no sé cuánto, y allá pasan este montón de cosas, pero... Y la matemática demuestra que hay muchas dimensiones. A ver, en la ciencia, en las matemáticas, cuando hablamos de dimensión, hablamos de una medida que tiene dos direcciones. Tenemos el eje de la X, el eje de la Y, tenemos adelante y atrás, eso es una dimensión. Tenemos hacia un lado y hacia el otro, esa es una dimensión. Tenemos hacia arriba y hacia abajo, y ahí ya completamos las tres dimensiones físicas del mundo en el que vivimos. La gente anda hablando, no, es que tienes que pasar a la cuarta dimensión. Todos estamos en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión de esta realidad es el tiempo. No es cuando en la ciencia se habla de dimensiones, no están hablando de realidades paralelas. De hecho, en las matemáticas, especialmente en las matemáticas de las matemáticas con los números complejos que se usan en la cuántica, se usan estas realidades, estas teorías o estas formas de resolver ciertas ecuaciones basadas en realidades paralelas, pero no están hablando de mundos imaginarios de ciencia ficción. Están hablando de una forma de resolver una ecuación matemática. Claro, como esa gente no sabe nada de matemáticas, no entiende de lo que están hablando. Y en vez de asumir su ignorancia respecto a ese tema, como yo lo hago, yo no hablo mucho de este tema porque mi especialidad no es esa, aunque me encanta. De hecho, Newton decía antes de morir que si volviese a nacer le hubiese dedicado más tiempo a la alquimia. Yo le hubiese dedicado más tiempo a la matemática. Y mucha gente dentro del ámbito de la espiritualidad, y esto me parece una cosa terrible, es muy ignorante en temas de matemáticas, y ahí me incluyo, yo también soy muy ignorante en temas de matemáticas. Cada vez que puedo me pongo a estudiar el tema porque permite ampliar el desarrollo mental exponencialmente. Y lo que hacen es una oposición, como si el mundo de las matemáticas estuviese más allá, y el mundo de las matemáticas y el mundo de la espiritualidad estuviese más acá. O sea, pobre Pitágoras, pobre Pitágoras. No es lo mismo, por darles un ejemplo, pararse frente a tu altar de doble cubo y ver simplemente ahí un cubo rectangular, que entender que en esa geometría hay números irracionales. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, pi, la proposición áurea,
que son números que tienen decimales infinitos. Ergo, no los podemos calcular ni siquiera con calculadora, ¿no? Porque no nos da la pantalla, y ya que es infinito tendríamos que tener una pantalla infinita para que nos pudiese dar la totalidad de los decimales. Y sin embargo, geométricamente son fáciles de dibujar. Esa maravilla la entiendes cuando entiendes un mínimo de matemática y geometría. Y aquí estoy hablando nomás de números irracionales, que es bastante más simple que meterse con los números complejos que nos permiten describir la realidad a escala cuántica. Y peor aún, cuando uno escucha hablar a esta gente, descubre, es un discurso de un nivel de ignorancia, porque empiezan a mezclarte la cuántica y la relatividad. Entonces, y entienden porque como se llama relatividad, creo que ni siquiera a Einstein le gustaba ese nombre, porque relativo respecto a qué. Empieza, no, es que la velocidad y la masa varían según la posición del observador, ya sí, pero eso es relatividad especial. Y se le llama la relatividad especial porque son reglas que solamente operan en un mundo sin gravedad. Y nosotros estamos viviendo en un mundo con gravedad, así que esas reglas no operan así. No hay una... Ok, nosotros, porque esa es la lógica, una lógica básica y simple, y por esa misma simpleza es errónea. Te dicen, porque esto ocurre a nivel de los átomos y nosotros estamos compuestos por átomos, ergo el entrelazamiento cuántico y la doble rendija, ¿cómo se llama? La función de onda, se cumplen aquí. No, no se cumplen aquí. Aquí no las experimentamos. Son fenómenos que solamente se experimentan en el mundo micro, macro, microscópico. Es decir, no, es que tienes que dar el salto cuántico. Un salto cuántico no te lleva a ningún lado. No llegas a ninguna parte. O sea, podrías dar millones de saltos cuánticos y seguirías donde mismo. No te habrías movido un céntimo. Dar el salto cuántico es quedarte exactamente donde mismo a esta escala. El tema es que el mundo que nos describe la cuántica a esa escala tan microscópica es tan distinto al que vivimos nosotros que se usan analogías para describir estas ecuaciones complejas. Pero son analogías. No son la ecuación. No son el fenómeno que describen. No hay que confundir la explicación con el fenómeno. Es el mismo error que se comete al intentar leer los textos sagrados como si fuesen palabras literales, textuales, sin entender el significado que está detrás. Como yo doy el ejemplo, es como si alguien le dijera, oiga, don Hechu, ¿cómo voy a tener una viga metida en el ojo? Porque incluso si tuviese una viga metida en el ojo, no podría verle la astilla en el otro. No, en esa parábola no te están hablando ni de la astilla ni de la viga. Estás entendiendo literalmente algo que es metafórico, insisto. La incapacidad de entender metáforas es un síntoma de problemas mentales. Y es un error que se repite continuamente y que es de los que nos tiene más empobrecido el debate en los temas de la magia. El que más nos tiene, evita que avancemos. Se transforma todo en cuentos de fantasía. O sea, se entiende el gato de Schrödinger, la doble rendija, el entrelazamiento cuántico y otros fenómenos como temas de ciencia ficción. Y son muy bonitos para hacer películas, ¿sí? Para
no sé, para un capítulo de Rick and Morty, que me encantan, sí, pero yo no entiendo que en ese contexto estoy viendo una obra de ciencia ficción. No lo uso como base para entender eh, la metafísica o la espiritualidad. No entender esa diferencia también es preocupante a nivel de salud mental. O sea, es como no ser capaz de distinguir la fantasía y la realidad. Y se terminan construyendo delirios colectivos. Y una de las cosas aquí que más me molesta es que estos defensores de la cuántica te van a decir, pero no, porque yo no te creo a ti. No, tú, porque tú no sabes. Pero si hay, ¿cómo se llama este desgraciado? Garnier. Jean-Pierre Garnier, Malet, una cosa así. Que claro, él es un físico que te habla del doble cuántico. Yo me acuerdo que esto cuando salió y me llamó mucho la atención. O sea, estaba mezclando física cuántica y espiritualidad, así que lo fui a leer. Y fue... ahí fue cuando me enfrenté por primera vez a estos discursos de espiritualidad cuántica y yo, ¿esto me lo está diciendo un físico? Mi primera impresión fue que fue, claro, fue impresionante, pero a medida que fui avanzando en la lectura y cuando ya llegábamos más que al cuento teórico, a la parte práctica, lo que me encontraba eran la descripción de los mismos ejercicios de siempre para desdoblamiento, viaje astral, sueños lúcidos. Son exactamente las mismas técnicas, con un adorno distinto. Es decir, planteas toda una teoría, entre comillas, eso no es teoría, ya voy a explicar eso, nueva para explicar todo esto, pero la cuestión es, pero lo que se hace es lo mismo, no hay ningún cambio al final de lo que tienes que hacer. ¿De qué te ayudó todo este invento, toda esta farsa? Si en realidad es una estafa. Y la gente se cree que porque tiene un doctorado en física, puede hablar de cualquier tema y puede venir a hablarnos de nuestros temas. Es una falacia de autoridad. Además que el doctorado su doctorado es en física de fluidos, ni siquiera su especialidad tiene que ver directamente con la cuántica. Eh, y además, para tú que le crees a este estafador francés, busca algún artículo científico donde hable de estas cosas. Cada vez que se pone a hablar del doble cuántico y del desdoblamiento del tiempo y todo eso, lo está haciendo en publicaciones masivas. Nunca, nunca en publicaciones científicas. Hay largos ejemplos de esto en la historia de la ciencia, de gente que tiene hace descubrimientos científicos. No me acuerdo, a ver, que un premio Nobel, me estoy intentando acordar del nombre. De hecho, hablo de él en el video que hice sobre la energía, hablo de él. Ahora olvidé el nombre, que decía que, su postura es que los átomos no existían, que todo era energía, y a partir de ahí empezaba a hacer unas fórmulas energéticas para explicar la felicidad, lo cual es una estupidez, está demostrado. De hecho, se invalidó tanto su postura energetista y mucho más sus teorías, no sé cómo llamarlas, porque eso no es filosofía, psicológica si quieres. Pastelera tus pasteles. Los físicos, cuando hablemos de física, pero en espiritualidad, usar esta clase de descripciones es perderse completamente. No te pueden dar, es imposible que usando las reglas que te describen el mundo físico puedas hablar de esto. Y de hecho, o sea, ¿cómo no se dan cuenta? Si nosotros nos dedicamos a la metafísica, y esto es física,
Meta es aquello que está más allá. Podemos discutir la definición griega, incluso podemos discutir de cuándo se le llamó metafísica. Andrónico de Rodas, pero peripatético. Eh, pero lo hizo para distinguir dos ámbitos del conocimiento que están separados por sus ámbitos de estudio. De la misma forma que dentro de las ciencias, la física estudia la física, la biología la biología. O sea, cada ámbito del conocimiento genera mecanismos explicativos para su ámbito. Y eso, si tú sacas eso y lo pones en otro lado, es como sacar un pez del agua y traerlo. En el agua ese pez puede ser altamente efectivo en la supervivencia, pero si lo traes a un ámbito distinto, el pobre pez morirá. Eh, si vas, si, o sea, yo no te digo que no te metas en la cuántica, te recomendaría estudiar cuántica, pero escuchando a físicos reales, a físicos basados en matemática que son temas complejos. No me acuerdo, hay uno de estos físicos que sí se dedicó al desarrollo de la física cuántica, no como este estafador de Garnier, eh, que decía que si crees que has entendido la cuántica es que no la entiendes. Estamos hablando de los especialistas en la cuántica. Ellos aún están intentando entenderla y tú crees entenderla porque te contaron un cuento cómodo, de fantasía, y que más encima te va a permitir manifestar tus deseos. O sea, estos conocimientos son tan complejos que los usan para estafar a la gente, vendiéndoselo como simple brujería. La cuántica, o sea, todo el discurso de la espiritualidad cuántica es una estafa, es una mentira. Entre más profundices en esos discursos, más te perderás. Y será tarde cuando te des cuenta que solamente te estás comprando un cuento que buscaba sacar dinero de tus bolsillos. No, pero es que yo no compré nada. No, pero le andas promocionando el producto para que otros compren esos libros, creyendo que están comprando ciencia, cuando están comprando mentiras, vendehumos, estafas piramidales. No, de verdad esto me molesta. Me molesta cuando me intentan vender esto y que te dicen no, que el cambio cuántico, que el salto cuántico no te lleva a ninguna parte, quedas donde mismo, es tan pequeñito, es tan diminuto que puedes estar dando saltos cuánticos toda tu vida y no te vas a haber movido del lugar. Dar un paso por el espacio, dar un salto normal en el espacio, es más grande que haber dado millones de saltos cuánticos. Entiendan la escala de las cosas. Bueno, eh, no nos perdamos, no nos perdamos. Volvamos a discutir los temas fundamentales del espíritu para que la magia vuelva a estar en el pedestal que le corresponde. Por favor.